Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Espero estén todos bien. Y qué bueno que usted es fiel a esta cita con Jesús, el tiempo que usted dispone para escuchar el mensaje de Dios. Que Dios nos recompense a todos en su bondad y en su amor. Vamos a rogarle eso al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres ese Padre bueno. Gracias porque a pesar de todas las equivocaciones que podamos tener, Señor, podemos acudir a ti confiadamente y decirte, Padre, perdónanos. Guíanos en esta mañana a recibir tu perdón, porque sabemos, Señor, que tú lo que te place es perdonar. Perdónanos, Señor, porque en tantas áreas de la vida, en alguna fallamos. Y dice tu palabra que si sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos es contado como pecado. Pero hoy, Señor, queremos estar en comunión contigo y te rogamos por ese perdón. Te damos gracias por ser tan insistente con nosotros y con tantas otras personas de invitarnos a ese banquete de bodas. Que hoy tengamos claro lo que significa estar en ese banquete. En el nombre de Jesús te rogamos que tú te reveles mediante tu palabra a nuestra vida ese mensaje que hoy necesita nuestra alma, nuestras vidas, nuestra familia, para que precisamente sean familias vivas en Cristo Jesús. Rogamos por las almas de las personas, de nuestros familiares que no han llegado a tener una relación personal contigo y un encuentro personal de amor contigo, para que tú les regales eso, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a empezar un nuevo capítulo del Evangelio de Mateo y vamos a leer Mateo 22 del 1 al 10. Acompáñeme, por favor. Y como siempre les digo, si tiene la Biblia, agarre la Biblia, ábrala, subraye, coloque la fecha de hoy. ¿Qué le dice el Señor a su corazón en este día? Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Entonces comencemos. Mire, el Señor siempre habla del reino de los cielos. Es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Mire, nosotros tenemos que tener es un corazón agradecido con nuestro Padre Celestial. El banquete de bodas, ese banquete es ese plan de salvación que Dios ideó para usted, para mí, para todo aquel que se acerque a Él confiadamente, le reconozca su condición de pecador,
confiese sus pecados y le pida a Dios que lo perdone. Dios, que es fiel y justo, nos perdona y borra toda nuestra maldad. ¿Cómo? A través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él dio su vida, derramó su preciosa sangre para lavar todos nuestros pecados. Y Él, a través de esta parábola, Él nos enseña de cuán insistente ha sido Él, un Padre bueno, que no quiere que sus hijos se pierdan. Y ustedes y yo ya estamos en esa condición de hijos de Dios. ¿Y quién nos hace hijos de Dios? El Padre, Él mismo. ¿A través de qué? De la obra de Jesús en la cruz. Pero miremos acá. El Señor envía a sus siervos que llamaran a los invitados. Ustedes y yo nos podemos convertir en esos siervos de Dios. ¿Cómo? En esa gran comisión y hacer discípulos. Y todo esto que el Señor nos va enseñando a través de su palabra, lo aplicamos a nuestra vida, se lo regalamos a los que están a nuestro alrededor. Es decir, que el Señor no solo nos perdona nuestros pecados, nos regala vida eterna, sino empieza un proceso de santificación en nosotros. La palabra de Dios nos va limpiando, va cambiando tu manera de pensar y la mía, y ya nos ajustamos conforme a la palabra de Dios. Pero esta parábola, este texto bíblico nos muestra cuán insistente es el Señor con su pueblo. El pueblo de Israel lo rechazó. Ayer vimos la actitud rebelde de este pueblo. Algunos, muchos lo rechazaron. Los dirigentes, los sacerdotes, los religiosos, prácticamente todos en su momento los rechazaron. Pero hubo algunos judíos quienes lo aceptaron como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo. No aceptemos la palabra de Dios y el regalo de Dios solamente como el Salvador de nuestras vidas, ojo, sino también como nuestro Señor. Él es el Rey y nosotros sus siervos. Estamos al servicio de Él. Y qué bueno que nosotros, a través de la palabra de Dios, mantengamos firmes e inconmovibles en este nuevo nacimiento como hijos de Él y que estamos al servicio del Rey, es que a través de lo que Él nos enseña en su palabra, nosotros la vamos a aplicar. Y se la regalamos a todos los que están a nuestro alrededor, es a través de nuestras acciones. Pero también les decimos, vengan y vean lo bueno que es Dios, lo bueno que el Señor ha hecho en mi vida. Y es bueno porque es Él quien lo ha hecho, no nosotros. Ahora, estos, todos estos religiosos de la época, todas estas autoridades se quedaron fue en la ley y no entendieron la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No la entendieron porque nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocerle nuestra condición de pecadores. ¿De qué nos ha salvado el Señor? Yo les pido por favor acompáñenme a Romanos y vamos a leer un versículo muy conocido por el pueblo cristiano. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Pero no nos quedemos solo con esta parte. En la antigüedad, el Señor pasaba por alto los pecados del pueblo. ¿Qué tenían que hacer? Una expiación de sus pecados. Iban con un animal, lo ofrecían al Señor para el perdón de sus pecados, lo ofrecía el sacerdote. Aquellos sacerdotes que se preparaban durante bastante tiempo en sus vidas y sacrificaban ese animal y esa sangre limpiaba los pecados de un pueblo. Ahora nosotros, en la gracia, el Señor Jesucristo es el Cordero. La sangre de Cristo es la que paga por nuestros pecados, porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. El Señor ya se entregó. No es que Él haya pasado por alto nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados y su sacrificio es completo una sola vez
y para siempre. El sacrificio válido para el perdón de pecados es el de Cristo. ¿Y por qué es válido? Porque Él en todo fue tentado, pero en nada pecó. Porque ustedes y yo podríamos ofrecer nuestra vida por un familiar, pero no le daría salvación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado. Pero en Cristo somos perdonados y somos hechos esas nuevas criaturas. Y como Él pagó, ahora les leo y termino leyendo el versículo 23. Lo voy a leer otra vez completo. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, es un regalo. Dádiva es un regalo. Tenemos que entender que todas estas parábolas, el Señor hace ese contraste para que podamos entender su gracia. La invitación que el Señor nos hace es de que entremos a ese banquete de las bodas del Cordero. ¿Y cómo vamos a entrar? Por la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Es, lo he repetido tantas veces, reconocer nuestra condición de pecadores, aceptar la invitación de Él, que es un favor que nos está haciendo, es una dádiva que nos está dando, porque nuestra condición en pecado, la sentencia era muerte, y muerte espiritual, muerte eterna. Ahora, la dádiva es vida eterna. Hay un cambio. Comprendamos cuánto el Señor ha insistido en eso. Y en esta parábola, el Señor enfurecido, el rey de este que preparó un banquete. Voy a leer el versículo 7. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos, a incendiar su ciudad. Estos estaban perdidos y lo que vivían practicando era la maldad. Habían matado a aquellos mensajeros que el rey había enviado. Que nosotros no tengamos esa actitud rebelde de creernos sabios en nuestra propia opinión, porque ya les leí Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero en cambio, la dádiva de Dios, el regalo de Dios a través de Cristo es vida y vida eterna. Yo creo que no solamente tenemos que motivarnos porque Él nos regala una vida, sino nos debe motivar es el profundo y el infinito amor de Dios por nosotros, a creerle, a aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, mediante su palabra y entrar en esa comunión con Él. Ese es un banquete, en una comunión con Él, que Él nos invita a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que nuestra vida desde esta tierra sea una vida en comunión con Él, una vida en bendición, que aun cuando hayan circunstancias, problemas, enfermedades, lo que sea, pero sabemos que nuestra confianza está puesta en Él y que Él viene a su pueblo a llevar y nos ha invitado a ese gran banquete de bodas, allí donde no hay dolor ni rechinar de dientes. Hoy una vez más, el Señor te está diciendo a través de su palabra, nos está diciendo, me incluyo ahí, que lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es asistir a ese banquete de bodas. No rechacemos a Cristo, por el contrario, atesoremos su palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra vida va a ser cambiada. Necesariamente va a ser cambiada, porque un corazón y una mente dispuesta para Dios, Dios no lo rechaza. Antes, Él es el que nos ha llamado a que vivamos en santidad para la gloria de Él. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias por este llamado que tú nos has hecho a través de tu Hijo amado Jesús a ese banquete. Gracias porque hoy, a través de esta palabra, nos estás una vez más insistiendo en que no desechemos de asistir a ese banquete. Es decir, que rindamos nuestro ser ante ti y que sigamos de tu mano. Y que si tú no lo has hecho, mi amigo y mi amiga, lo único que tienes que decirle es,
Dios, te reconozco como el Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y haz de mí ese siervo que te sigue, ese siervo que te cree. Perdona todos mis pecados, reconozco mi condición de pecador y enséñame a amarte. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, si usted hizo esta oración de corazón y empieza a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, usted ha sido salvo y tiene entrada a ese banquete del reino de bodas, por la obra que hizo Jesús en la cruz. Pero vive de ahora alineado a lo que Dios dice en su palabra. Y para eso necesitamos todos los días leer, estudiar la palabra de Dios y el Señor va a obrar. Bendiciones. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.